diamante, que lo que están haciendo es mostrando el amor, la justicia, la esencia de quién es Dios. Y yo quiero aclararte que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que asociamos a la paciencia como con un sufrimiento ahí terrible y no van por ahí los tiros. Cuando decimos que Dios es paciente, quiere decir que Dios espera que se cumplan sus planes, sus propósitos, sin exasperarse, sin frustrarse, sin alterarse, hasta el momento perfecto para la acción. Así es Dios. Dios no tiene que esforzarse para ser paciente. Dios es paciente todo el tiempo. Esa es su naturaleza, ese es su corazón bondadoso. Entonces, ojo, esto igualito que nosotros, ¿a que sí? ¿A que sí? El coche de delante se pone verde y no arranca y nosotros le metemos el pito, ¿a que sí? Estamos en una fila y a ver si se acaba pronto. Comienza tarde la reunión y ya nos estamos exasperando. El otro día yo venía a la CCI, tenía que empezar un Zoom, iba con Carlitos y justo, eso es la ley de Murphy, ¿no? Cuando tú tienes prisa, te encuentras el camión de la basura, el coche con la L que va a aparcar y se tira media hora. Pues de repente salgo, tenía 2 caminos para ir. Cogí uno, el del camión de la basura. Y cuando veo el camión de la basura, y Carlos, mamá, y yo, no, y es una cosa impresionante el tiempo, ¿verdad? La exasperación que nos produce esa falta de paciencia. Y yo ya estaba estresándome, ya me salía humo, ya me subían los calores de la menopausia, ya todo. Pero, total, llegué 7 minutos más tarde. No es grave, pero vamos a ver por qué nos afecta tanto. Y entonces lo que quiere decir es que Dios no reacciona de manera pecaminosa cuando alguien peca. Es decir, Dios, en vez de derramar la ira que ese pecador merece en el momento que peca, ¿qué hace? Retiene su ira y espacia el tiempo para que esa persona se arrepienta. No es que deja de tener, porque hay una ira santa, justa, buena, no la ira que tenemos nosotros, ¿vale? Hay una ira justa y santa de Dios. Y Dios lo que hace es como que retiene y extiende tiempo para que esa persona se arrepienta y se encuentre con su Creador antes de morir. Esa es en definitiva la paciencia de Dios. Entonces Dios nos pide que creamos en su Hijo Jesucristo y a lo mejor una persona durante 80 años pasa la vida a su manera, con sus ídolos, con sus dioses, haciendo su propio Dios, y entonces al final de esos años Dios va a derramar la furia, la ira que merece en el tiempo de la eternidad. Dios es justo y siempre lo va a ser. Dios nunca va a dejar de ser justo, pero Él es paciente. Y la medida que Dios mide el tiempo es diferente a la nuestra. Recuerda que para Dios un día es como... ¿Y 1000 años como? Imagínate, o sea, que tenemos que aprender mucho. Quiero hablarte de algunos versículos del Antiguo Testamento que nos dejan entrever cómo es esa paciencia de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, hubo un momento que Dios pasó delante de él y proclamó su nombre. Y quiero leerte cómo Dios mismo se definió a Moisés y luego muchos otros profetas en el Antiguo Testamento, cuando oraron por sus naciones, por sus situaciones, apelaron a esta característica. Quizá no aparece la palabra paciente, pero nos está hablando de esa característica de Dios que es la paciencia. Así que en Éxodo 34, del 6 al 7, dice: y pasando Yahweh por delante de Moisés, proclamó: Yahweh, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí funciona en equipo la ira con la misericordia, ¿verdad? Dios retrae su ira y da paso a su misericordia, y así van. Entonces dice: lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Este es nuestro Dios. La maldad afecta 4 generaciones, pero cuando alguien en esas generaciones se vuelve a Dios,
Dice que la bendición y la misericordia es por millares de generaciones. Esa es la generosidad de nuestro Dios. Salmo 103:8, decía el salmista, misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Joel 2:13, mira lo que nos dice el profeta, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No es lo externo lo que le interesa a Dios. No es lo superficial, es el corazón. Dice, y convertíos, yo me tengo que... No, Dios se tiene que convertir a mí. Ay, no, Señor, es que a mí me gusta así. A mí me gusta que tú lo hagas así. A mí me gusta que tú estés en esta estatua. A mí me gusta... No, dice que yo me tengo que convertir a Dios. Dice, porque Él es tardo, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Jonás también lo sabía, por eso no quería predicar a Nínive. Dios le dice, tienes que ir a Nínive, esta es una ciudad terriblemente que está haciendo abominaciones. Y Dios le dice, tienes que ir y les voy a dar un plazo para que se arrepientan. Y Jonás no quería. Dice, porque Señor, tú eres clemente y misericordioso y voy a quedar yo fatal. Les voy a decir que va a venir el juicio de Dios y luego tú los vas a perdonar. Y así fue. Y luego Jonás se deprimió, ¿verdad? Nehemías, mira lo que dice Nehemías con respecto a la infidelidad del pueblo de Israel. Nehemías 9, del 30 al 31, dice, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. ¿Te suena? Es la misma realidad que vivimos hoy en día. No escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres clemente y misericordioso. ¿Sabes por qué tú y yo estamos hoy aquí? Por su gran paciencia. Porque si Dios no hubiera tenido paciencia conmigo, yo podría estar muerta en el infierno. Pero Dios extendió sus oportunidades conmigo. Mandó profetas que me hablaban hasta que oí y me tomé en serio a Dios. Porque yo sí me había tomado a Dios, pero no en serio, a mi manera. Y hoy es el día donde Dios quiere que tú te tomes en serio a Dios y lo que Él dice. Salmo 78:38 decía David, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruyó, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Imagínate, así es Dios. Innumerables versículos, que no vamos a nombrar más, del Antiguo Testamento, hablan de esa característica de Dios, sobre todo con el pueblo de Israel en su paciencia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cristo tuvo que ejercer la paciencia cuando estuvo aquí en la tierra. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la palabra de Dios yo voy a poder tomar paciencia y consolación. Primera de Corintios 13:7, ¿cómo es el amor de Dios? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Cómo nos cuesta esperar? Todo lo soporta. Mira lo que hizo Dios, Romanos 3:25, a quien Dios puso, está hablando de Jesucristo, como propiciación, es decir, como un instrumento para que Dios nos pudiera perdonar, porque Él recibió la ira, dice, como propiciación, esa palabrita que suena tan raro, no es tan raro, es eso, que Dios puso a Jesús como un instrumento de perdón, porque Jesús recibió toda la ira que tú y yo teníamos que haber recibido por nuestro pecado. Y dice, por medio de la fe en su sangre. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha tenido paciencia por miles y miles y miles de años. Pero eso sí, el juicio de Dios se va a cumplir, solo que Dios lo va extendiendo. Y si tú te preguntas por qué, de la razón de que Dios
tenga que ser tan paciente? Pues Pedro nos da la respuesta. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, está hablando de su venida. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, no sé si le estoy dando tiempo a que ponga los versículos porque voy un poco rápido, paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido ya porque todavía tienen que subirse muchos a este barco. Y yo a veces digo, Señor, ven ya, por favor. Y digo, a ver si ya viene el Señor, y otro año más, y el Señor no ha venido, y otro año más, y cómo cuesta esperar. Y fíjate que dice un poquito más adelante, en el versículo 15, 2 de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente con esta humanidad, con este mundo, a pesar de todo lo que estamos viendo. Porque si el juicio de Dios bajara hoy, aquí no quedaría nadie. Pero dice que Él es paciente para salvación. Y mucho cuidado con menospreciar, con no valorar, con no entender la paciencia. Fíjate lo que dice Romanos 2:4. Pablo dice, o menospreciáis las riquezas, porque Dios es rico en todos sus atributos. Dios no tiene un poquito de paciencia, un poquito de bondad, un poquito de verdad. No, Dios es generoso en todos sus atributos. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo el mérito es de Dios. Si tú y yo estamos hoy aquí, el mérito no es tuyo ni mío. Ay, porque lloré, ay, porque yo soy muy buena. Si todavía pensamos que somos buenos, tenemos un serio problema. Si todavía hay alguien que cree que es bueno, si todavía le enseñamos a nuestros hijos, ¡ay, qué bueno mi niño!, los estamos vacunando contra el verdadero evangelio. Porque no hay ni uno bueno, ni uno. Aunque hagas cosas buenas, ¿sabes qué dice Dios? Que tus buenas obras, lo mejor que tú has hecho en esta tierra, dinero que has dado a los pobres, cualquier cosa, cuando vas a evangelizar, cuando sirves, cuando ayudas, no lo sé, cualquier cosa que hayas hecho, dice Dios que para Él son como trapos de inmundicia. Imagínate, trapos manchados de lo peor, por no nombrarlo. Imagínate, no hay nada que tú y yo podamos hacer, nada. Solamente mirar aquella cruz, reconocer que somos pecadores y aceptar que Él allí tomó nuestro castigo en nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados. Eso es lo único. Y vamos a ver que aquí el secreto es que Dios no me trata conforme a lo que yo merezco. Si Dios me hubiera pagado conforme a lo que yo merecía, yo no estaría hoy aquí, ¿vale? Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Ahora, vamos a ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una pequeña, gran diferencia entre el significado de la palabra paciencia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Lenguajes diferentes, ¿vale? Aunque se hablaba en arameo, pero se escribía en el Nuevo Testamento en griego. Y fíjate que, según el Nuevo Testamento, Gálatas 5:22 nos dice que para ti y para mí, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo dentro de nosotros produce frutos, ¿vale? Ahora, ¿has visto algún árbol esforzarse por dar manzanas? ¡Uy, tengo que dar manzanas! ¿Alguien lo ha visto? No, ¿verdad? Yo no he visto a ningún manzano sudando para dar manzanas. El fruto simplemente se da. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, dice que uno de los frutos que vas a dar es la paciencia, ¿vale? Y esa palabra en griego quiere decir resistencia, quiere decir aguante alegre, esperanzado, una espera que tú estás disfrutando, como la mamá cuando está embarazada. ¿A que sí? Cuando una mamá está embarazada es una espera que se disfruta, ¿a que sí? Vas leyendo, cada día se va formando esto y vas pensando y es algo tan bonito, ¿verdad? Es la espera o la paciencia que tiene una mamá con los gritos de su hijo.
Entonces tú imagínate, tú estás en tu casa, tu hijo grita, rompe esto, tira aquello, los vecinos ya no saben qué hacer, han llamado a los bomberos, a la Guardia Civil, han llamado a la Marina, han llamado todo, ya no saben qué hacer, y tú, no, es que está cansado, no, es que el niño, disculpas, aguantas, ¿por qué? Porque es tu hijo, ¿sí o no? En cambio el vecino no lo ve así, pero así es. Entonces, es una paciencia que produce el Espíritu Santo. En cambio, en el Antiguo Testamento, que es otra palabra, no importa la palabra, no la voy a decir, es kabá, pero no importa, quiere decir esperar con resignación. Es como el que está esperando una condena en la cárcel, a que espera diferente a una mamá que va a tener un bebé. A lo mejor esperan el mismo número de años, imagínate, o el mismo número de meses, porque no son... Imagínate, uno en la cárcel esperando 9 meses para salir en libertad y una mamá esperando 9 meses para nacer su bebé. ¿A qué es una espera diferente? Pues esa es la diferencia. Fíjate que Job decía, Job 6:11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Y aquí Job nos ayuda a ver que la paciencia es una fuerza, es una capacidad para esperar, para soportar. La diferencia es cómo estás esperando, cómo estamos esperando, con alegría o con resignación, porque esa es la diferencia. Porque mira, en el Antiguo Testamento ese matiz de la palabra tiene que ver con la religiosidad. ¿Sabes que hay gente que le encanta que los demás la vean sufrir? ¿Sabes que hay gente que todavía en Semana Santa se flagela, hace sacrificios, sufre, porque cree que eso agrada a Dios o que puede redimir algún pecado? Y la verdad que eso no sirve para nada, absolutamente para nada, porque ese tipo de sufrimiento está basado en la persona, en sus circunstancias, enaltece a la persona. Ay, yo es que sufro tanto, Dios me tiene que bendecir porque yo como sufro. Eso es una mentalidad que tenemos que sacar, es una mentalidad religiosa que exalta el sufrimiento a la persona, pero en cambio, mira, el único sufrimiento que vale es el de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo era inocente, el justo muriendo por los injustos. Ese es el único sufrimiento que aceptó Dios. Así que ya el sacrificio, una vez para siempre, lo ofreció Cristo. Quítate esa mentalidad religiosa, que si no sufres no eres buen cristiano. Eso no es verdad. Que si no estás como con el alma en vilo, eres un pasota. No, ahora vamos a ver por qué no. Entonces, en el Nuevo Testamento, o esas frases de, es que yo nací para sufrir. Hombre, claro, si te pusieron dolores, martirio, imagínate esos nombres que a veces yo digo, ¿cómo le pueden poner ese nombre a una persona? O sea, no sé, pon esperanza, alegría, delicia, nombres porque la palabra tiene poder, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, el énfasis es que esperamos con alegría. ¿Por qué? Por 2 razones. Por las promesas de Dios y por quien hizo las promesas. Esa es la razón por la que tú y yo podemos tener en Cristo paciencia. Y vamos a ver porque yo lo que quiero es ayudaros de manera práctica a vivir la paciencia. Entonces, el secreto es la promesa. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos promesas de la venida del Señor, promesas de resurrección, promesas de vida eterna, promesas de restauración aquí en la tierra, promesas de provisión. Nosotros tenemos que dejar ya ese lenguaje negativo. Ay, sí, los hijos, claro, es que, ¿cómo es? Cría cuervos y te sacarán los ojos. No, nosotros no podemos estar hablando como habla la gente que no tiene las promesas que nosotros tenemos. Si tu hijo se ha alejado, si tu hijo está pasando un mal momento, tú tienes que, ahora vas a ver cómo vas a poder tener la actitud de la paciencia. Entonces dice que tenemos tales promesas. Y Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué podemos tener paciencia? 1, por las promesas, y 2, por quién lo prometió. Claro, porque si a mí el vecino me promete algo, eso para mí no tiene ningún peso. El hombre no puede hacer pactos, lo sabes, ¿no? El hombre puede decir hoy blanco y mañana es negro. No podemos asegurar muchas cosas en la vida. No controlamos muchas cosas. No sabemos qué día vamos a morir realmente. Entonces,
Yo quiero resaltar de manera práctica 2 puntos muy importantes de la paciencia que espero que hoy te ayuden, porque si Dios es paciente, tú y yo tenemos que ser pacientes. Si tú has tenido un encuentro verdadero con el Señor, tú tienes que ser una persona paciente. Ahora, fíjate, si la palabra paciencia cambiamos una letra, paz, ciencia. En vez de paciencia, paz, ciencia. ¿Qué es paz? Es tranquilidad en cualquier circunstancia. ¿Qué es ciencia? Algo que yo sé, un conocimiento que me da tranquilidad. Entonces, por ejemplo, mis hijos, que son muy futboleros, se sientan, Carlitos y Dani, a ver un partido de fútbol grabado, un Barça-Madrid, ¿vale? Y entonces, Carlitos ya ha visto el final del partido, ya sabe quién gana, pero Dani no, y Dani está, ¡ay, no, penalti! No sé qué. Pero Carlos está tranquilo, ¿por qué? Porque tiene un conocimiento que le permite estar tranquilo, ¿sí o no? A veces quedan de cámara oculta, ¿no? Que quedan con un amigo y tal, entonces el amigo está tranquilo porque sabe que es una broma, pero el que no lo sabe está sufriendo. A veces hacen bromas muy pesadas con todo eso, ¿vale? Entonces, la diferencia, fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, por supuesto, el conocimiento sin fe no sirve, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Imagínate unos estudiantes, tú sabes, cuando yo estaba en la universidad, el día del examen era una cosa impresionante, unas ojeras, todos con el termo de café, repasando los apuntes a última hora. Tú podías, se cortaba en el ambiente la tensión que había antes de los exámenes, claro, porque te jugabas mucho, habías pasado mucho tiempo estudiando y en un día te lo jugabas todo. Pero tú imagínate, vamos a poner un ejemplo, que mi compañero o yo mismo hablo con el profesor y ese día el profesor antes del examen está de buen humor y me dice, mira Natalia, no te compliques, voy a poner estas 3 preguntas, A, B y C. Y el profesor me suelta las preguntas del examen. ¿Tú crees cómo iría yo a ese examen? Sabiendo lo que el otro no sabe. Tranquila, porque me he estudiado lo que el profesor me ha dicho que va a salir. Ese conocimiento previo, ese conocimiento de lo que el profesor me ha dicho, me permite tener una actitud de paz y de tranquilidad frente a otras personas que por no tener ese conocimiento no lo tienen. ¿Lo vamos pillando? ¿Lo vamos pillando? Bueno, eso es lo que quiero, que lo vayamos pillando. Entonces, fíjate lo que dice Santiago, que también Santiago en el capítulo 1 habla de que es necesario que tengamos pruebas y que estemos en gozo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que producen paciencia. Dice, por tanto, pero vamos a ir a Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, y pone un ejemplo, el labrador. Sabéis que los labradores entienden más que el hombre del tiempo, ¿no? O sea, los labradores son una cosa, los payeses, vamos, ven una nube y ya saben la dirección del viento, si va a haber lluvia, es una cosa asombrosa. Entonces dice, el labrador, pone el ejemplo, espera, todos necesitamos esperar, el precioso fruto de la tierra, aguardando con... ¿Tú te imaginas un labrador, un payés? Ay, es que si no llueve, ay, es que si no, no sé qué, ay, es que entonces... No, ellos saben, dice, aunque ahora el tiempo está tan revuelto que cada vez está cambiando tanto, todo esto del cambio climático, que ya no sabemos si estamos en verano, en invierno, ya los frutos de temporada están cambiando, ya te encuentras en invierno frutos que solo había en verano y viceversa, porque la verdad que esto está cambiando a un ritmo vertiginoso. Pero él dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador sabe que en septiembre viene la lluvia temprana y allá sobre marzo la lluvia tardía. Y aunque otro vea que, oye, que no hay ni posibilidades de que va a llover, él está tranquilo porque sabe que llega la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y dice, y nos compara y nos dice, vosotros también afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened también paciencia como un labrador, porque las promesas que nosotros tenemos son verdaderas. Carlos nos decía la semana pasada, Dios es veraz, no hay nada más absoluto, más verdadero, no hay conocimiento más verdadero
que tú vayas a tener en esta vida, sino el de la palabra de Dios. Que ni una jota, ni una tilde, y eso quiere decir en el lenguaje hebreo, que ni lo más pequeñito, como si dijéramos un acento, un punto de una i, va a dejar de cumplirse de la palabra de Dios. Y por ese conocimiento que nosotros tenemos, podemos tener paciencia. Entonces, no se trata de tener un conocimiento, de estar en la iglesia, un conocimiento intelectual. No se trata de estar 20 años en la iglesia. Mira, hay sillas que llevan 20 años con nosotros. Y no se trata de conocer a los pastores. No se trata de saberse todos los cursos de memoria. Se trata de conocerlo a Él. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te pregunto, ¿tú tienes vida eterna? ¿Tú conoces verdaderamente a Jesucristo? ¿Tú puedes decir, Natalia, me puedo morir hoy, mañana o dentro de 15 años? Tengo la certeza de que tengo vida eterna, de que voy al cielo. ¿Tú podrías decirme esto? Porque esto es esencial. Tienes que saber la vida eterna. Ay, no, bueno, eso Dios sabrá. No. La Biblia nos dice que nosotros, antes de morir, de partir de este mundo, tenemos que saber si tenemos o no vida eterna. Y yo te pregunto, ¿tú tienes certeza de que si hoy murieras irías al cielo? ¿O todavía tienes dudas? ¿O todavía crees que entrar al cielo depende de tu comportamiento o del humor de Dios ese día? Porque la carta de Juan dice, primera de Juan 5, os he escrito estas cosas para que sepáis. ¿Qué quiere decir sepáis? Certeza, seguridad. Para que sepáis, para que no tengáis ninguna duda de que tenéis vida eterna. Y es una pregunta que tú te la tienes que responder hoy. ¿Conoces de verdad la vida eterna que es Jesucristo? ¿Has tenido un encuentro? ¿Has nacido de nuevo? ¿Puedes decir, con todos los errores que tienes, con todos los pecados que tú has cometido, puedes decir, yo he sido perdonado y lavado de mis pecados pasados, presentes y futuros? Porque si no, hoy tienes que arreglar esto, porque ese es el asunto más importante en toda nuestra vida. Tómate en serio a Dios hoy. No podemos jugar con la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios tiene fin aquí en la tierra. Y yo quiero preguntarte, ¿quieres tener paciencia? ¿Cuántos quisieran tener paciencia? ¿Sabes lo que Dios te dice? Tienes que conocerme más a mí y a mis promesas. La persona que tiene paciencia es porque se ha propuesto conocer el corazón de Dios. Y el conocimiento de lo que Dios me dice me permite tener frente a la vida una actitud. ¿Por qué los cristianos enfrentamos la muerte de una manera diferente? Yo he estado en entierros de personas no nacidas de nuevo, que pueden ser religiosas o no, pero que no han tenido ese encuentro con Jesucristo como la vida eterna, y eso es horroroso. Lloran, se tiran en el suelo, horrible, es angustioso, muy angustioso. En cambio, he estado en funerales de personas cristianas y aunque hay un dolor por la pérdida inevitable, o sea, la muerte cuando llega es ese aguijón, y aunque tenemos esas promesas, duele, pero es tan diferente, porque frente al dolor está por encima el gozo de saber que esa persona ya está disfrutando, como cuando murió Pat, y estuvimos en un funeral bonito, cantamos, lloramos, reímos, recordamos las bromas de Pat, todos hablaron, triste, estábamos sobrecogidos, pero también estábamos contentos, porque sabíamos que Pat ya estaba disfrutando de la presencia de Dios, pero es que además nosotros lo vamos a volver a ver. Esto es solo temporal, y ese gozo, ese conocimiento que tenemos de las promesas de Dios hace que nosotros podamos enfrentar la muerte, las dificultades de una manera diferente. No es pasotismo, ojo, es una actitud de fe que honra a Dios. Yo los pasotas no, pasotismo no, pero es una actitud de fe. Entonces, ¿quieres tener más paciencia? Dios te dice, me tienes que conocer más. Ay, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No. Así muchos oran. Un trabajo, ya.
Señor, un marido, ya, ¿me lo envías o me lo mando yo? O cojo el primero que pase por aquí. Entonces, y luego ya cuando están casados, ay, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Entonces, ¿quieres tener paciencia? Tienes que conocer más a Dios y a sus promesas. Segunda pregunta que yo te hago, bueno, y esta ya sería la tercera, porque la primera es la de la vida eterna, la más importante. ¿Crees que tienes conocimiento? ¿Crees que conoces a Dios? Cuidado aquí lo que contestáis. ¿Crees que tienes conocimiento? Porque entonces, todo lo que tú sabes, si es de Dios, tiene que producir paciencia en tu vida. Si tú tienes conocimiento, tú tienes que ser una persona que manifieste esa paciencia. ¿Y cuándo te crees que se va a manifestar la paciencia? Pues en los tiempos de espera. En los tiempos de espera. Ahí es donde se va a notar quién tiene paciencia y no quién conoce a Dios o no lo conoce. Cuando llega una situación que se sale de lo normal en nuestras vidas, esto le cuesta mucho a los religiosos, porque los religiosos son siempre lo mismo. Oran o rezan siempre lo mismo, hacen siempre lo mismo. En vez de depender de Dios, dependen de una tradición, de una ley. Y cuando viene una situación que se sale de lo normal, ahí se ve quién es cada uno. Ahí se ve dónde está el cimiento de nuestra vida, cómo reaccionamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entiendas la importancia de la paciencia. Y quiero explicar paciencia como un conocimiento. Es para que lo recordemos, es paciencia, pero si tú recuerdas paz, ciencia, vas a entender que es un conocimiento que nos da paz. Conocer las promesas de Dios y al dador de las promesas me permite vivir en esta tierra con una actitud de paz. Y eso es tan importante, la calidad de vida que nosotros podamos tener. Y aunque la palabra de Dios es una espada de doble filo, corta para aquí y corta para aquí. No sé, yo también me estoy predicando. Porque cuando llegan situaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Uno interiormente, como que la carne, pero uno interiormente tiene que recordarse las promesas de Dios. Internamente, esto es lo que yo sé de Dios, esto es lo que yo he conocido de Dios y aquí me coloco firme. Y esto lo necesitamos casi todos los días. Porque necesitamos aprender de una manera práctica a ser pacientes. Entonces la prueba va a llegar. ¿Por qué te asustas cuando llega la prueba? Pedro dice, ¿de qué os asustáis? ¿De qué os sorprendéis? Del fuego de prueba que ha venido. Es necesario. ¿Cómo se prueba un chubasquero? Poniéndolo debajo de la lluvia. ¿Cómo se prueba un paraguas? Poniéndolo debajo de la lluvia o teniéndolo guardado en el paragüero. ¿Cómo se prueba? Claro, entonces no tengáis miedo a las pruebas, que son buenas. Ahora, la paciencia, el énfasis es cuando lo difícil de la prueba es por el tiempo. La templanza sería una capacidad de soportar algo que es de una intensidad fuerte. Por ejemplo, tú estás en la calle y empieza a pitar, o estás en tu cama plácidamente durmiendo, estás en un bajo y un camión empieza a pitar. ¡Pi! Tú necesitas templanza para soportar esa intensidad. Pero si hay una gotera en tu casa, ¡pic, pic, pic!, necesitas paciencia para aguantar toda la noche ese ruido. Yo por eso duermo con tapones. Porque entre que a mi alrededor roncan, no diré quién, pero algún listo ya lo ha adivinado. Y como tengo un oído demasiado fino, tengo que cerrar la puerta de la cocina porque el reloj de la cocina, tic, tic, lo oigo. Si está puesto en lavaplatos, oigo como coge el agua en lavaplatos. Digo, yo necesito paciencia conmigo misma. Esta semana, yo todas las semanas pierdo cosas. Esa es mi vida. Yo trato de ser ordenada, me obligo, trato de, pero es superior a mí. Todas las semanas yo pierdo cosas y tengo que tener paciencia conmigo. La otra semana perdí la tarjeta de Renfe que acaba de sacar, la tarjeta y me busco cositas para meterlas, pero nada, hago 1000 cosas a la vez, me saco el móvil, cuando saco el bolsillo, cuando no sé qué, imposible. Voy en la calle, me pongo a hablar, pierdo la noción de todo. Y sigo perdiendo cosas y tengo que tener paciencia conmigo. Digo, Señor, tú tienes mucha paciencia conmigo, pero es que yo a veces me canso de mí misma. ¿No os ha pasado o solo me pasa a mí? ¿No os cansa? A veces dices, pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo Dios me puede soportar como soy? Me canso de mí misma. Y lo peor es que no me puedo ir a dar una vuelta de mí misma. No puedo como descansar de mí. Tengo que estar todo el tiempo conmigo, solo cuando duermo. O cuando veo una película y me olvido, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos paciencia con los demás, paciencia con nosotros mismos. La impaciencia es orgullo. Quiero que sepáis que yo siempre digo, no te fíes de un cristiano que no ha sufrido. Un predicador va a predicar muchísimo mejor después de haber sufrido que solamente hablar teóricamente de la palabra de Dios. Y hay que pasar por situaciones para que lo mejor de nuestras vidas surjan. Sin sufrimiento no hay beneficio. Las mejores virtudes que tú y yo vamos a desarrollar aquí en la tierra, sabes que van a ser fruto del sufrimiento. Si yo todos los discípulos que he tenido en mi vida hubieran sido de estos discípulos que todo el tiempo, ay sí, que te besan, que todo qué bien, y qué bien predicas, y qué bien esto, yo estaría allí elevada en el orgullo. Pero gracias a Dios que he tenido discípulos difíciles, que he tenido que desarrollar paciencia, amor, incondicionalidad. He tenido que doblar mis rodillas y decir, Señor, si tú no lo haces, no puedo. Gracias a eso, a esas dificultades, tú te sientas con una persona una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya la 10ª vez dices, ya, Señor, ¿hasta cuándo? Lo mismo es en las mismas. Lo mismo, no, yo sí me exaspero y ahí tengo que humillarme, Señor. Pero en Cristo yo todo lo puedo. Tú tuviste paciencia, Cristo, dame tu amor. Gracias a Dios por esas dificultades que ha ido formando mi carácter, porque si no, no quiero ni pensar. Entonces, ¿por qué es tan importante la paciencia? Pues fíjate, Hebreos dice, Hebreos 10:36, porque os es, di conmigo, necesaria. Hebreos 10:36, os es imprescindible, necesaria la paciencia. No dice la templanza, no dice el gozo, dice la paciencia, os es necesaria. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Sin la paciencia, lo que voy a hacer es mi voluntad. Y muchas veces el orgullo, en mi impaciencia, a mí me ha llevado a engañarme y a creer que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo la mía. ¿Qué hizo Sara? Esperando la promesa de ese hijo. ¿Por qué Dios no le dio la promesa a Abraham cuando tenía 20 años? Cuando tenía 100 años le cumplió la promesa. ¿Y qué pasó con Sara? Que en su impaciencia estuvo dispuesta a que se acostara con la sirvienta, que era Agar. Y de ahí vino un pequeño problema que tenemos en el mundo, Ismael con toda su descendencia. Entonces, la impaciencia nos lleva a ayudar a Dios. Hay gente que siempre está ayudando a Dios. Siempre está ayudando a los pastores. Siempre nos están dando buenas ideas. Siempre nos están adelantándose a los tiempos, ¿no? Como que la impaciencia hace, y a veces el control hace que nosotros queramos controlar a Dios y a nuestras autoridades, diciéndoles casi lo que tienen que hacer. O los padres que agobiamos a los hijos controlándolos, o las mujeres que agobiamos a los esposos controlando. ¿Y dónde vienes? ¿Y cuándo vienes? Y los maridos ya dicen, ay, me voy. Porque nos cuesta quedarnos calladas un ratito, ¿no? Yo cuando veo que Carlos saca el queso, yo, Cari, ¿por qué no te pones el trocito que vas a comer en el plato? Porque así no sabes lo que vas a comer. Y él corta y corta y vuelve a cortar. Y yo... Porque yo lo quiero, yo quiero que él esté bien, ¿no? Y que rebaje ahí un poquito, pero las mujeres nos cuesta. O ves salir a tu hijo por la mañana con esa camiseta de fútbol y tú, Carlitos, nada, que estás muy guapo, Carlos. Me tengo que callar, porque él no soy yo, y él tiene 18 años, y yo 51, entonces, ¿dónde voy? No tengo que estar poniéndole mi opinión a todo el mundo. No quiero, tengo que orar para que no todo sea como yo quiero que sea. Y nosotros a veces en la iglesia controlamos tanto que no nos damos ni cuenta. Asfixiamos a los discípulos, asfixiamos a los líderes, asfixiamos a Dios. Menos mal que Dios nos asfixia. Le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Y en la espera somos probados. ¿Recordáis qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés no bajaba? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés tardaba en bajar más de lo que ellos esperaban? Se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y le hicieron fiesta a Yahweh.
no te hagas ídolos en la espera. En la espera te vas a dar cuenta quiénes son tus ídolos. En la espera yo me doy cuenta a dónde tiende mi corazón. Yo me doy cuenta de la inclinación de mi corazón. Si no fuera por esos momentos de prueba, yo no sabría cuáles son los ídolos a los que tiende mi corazón. Y dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, 1, obtengáis la promesa. Necesito la paciencia para obtener la promesa. Y 2, para recibirla. Perdón, necesito la paciencia para hacer la voluntad de Dios y lo segundo, para recibir la promesa de Dios. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sin paciencia no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Recuerda que para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Y algo que he entendido estudiando este tema es la conexión que tiene la paciencia con la eternidad. Eclesiastés, quisiera leer de la NTV, Eclesiastés 12, en realidad quería leer primero Eclesiastés 12, 7, que dice Eclesiastés, y ahora vamos a leerlo entero, dice, y el polvo vuelve a la tierra, cuando alguien muere, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, este cuerpo vuelve a la tierra, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, nosotros en realidad venimos de lo eterno, ¿vale? Y vamos a lo eterno. Si me pueden poner la línea esa del tiempo que hemos hecho. Nosotros venimos de lo eterno, pasamos por la temporalidad de la tierra y volvemos a lo eterno, ¿vale? Aquí estamos sometidos, ahora vamos a ver, a la esclavitud del dios Cronos, del tiempo cronológico, pero venimos de lo eterno, nuestro espíritu viene de Dios, que lo dio, y volvemos a lo eterno. Y fíjate, voy a leer, porque me gusta cómo lo parafrasea la Nueva Traducción Viviente en Eclesiastés. Y dice, yo quisiera de verdad que prestaras atención, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él, de tu Creador, antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, o sea, que vayas perdiendo la visión. Y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo, cuando ya uno va perdiendo la vista, ¿verdad? Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Uno cree que siempre va a ser joven. Yo cada vez pienso más en la gente mayor. Bajo del tren en Santa Perpetua y hay un escalón así y yo digo, pero ¿cómo puede si casi yo me parto la pierna bajando? Y subiendo, ni te digo, claro, una persona mayor no puede bajar ese escalón. Yo cada vez noto que te va pasando, que ya no ves la vida como antes. Ya los huesecitos, ya tienes que hacer estiramientos todos los días porque si no te duelen las cervicales, la espalda, cuando antes eso no, o sea, te cruje todo, yo hago así, croc, 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 croc. Y antes no me pasaba. Entonces, claro, ya tú te vas dando cuenta que no vas a tener todo tan bien todo el tiempo que estés aquí en la tierra. Dice, acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Los hijos se van de casa, te jubilas, bueno, yo no me pienso jubilar nunca, pero dice, ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Yo antes no me fijaba si había, ahora si piso una piel de plátano, o sea, uno se fija. Antes de que el cabello se te ponga blanco, menos mal que hay tintes, bueno, así disimulamos un poco. Dice, como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra
que ayer leí que parece que la alcaparra es afrodisíaca, yo no lo sabía. Dice, y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. No esperes acordarte de Dios cuando ya sea tarde. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Tú y yo hemos existido siempre en la mente de Dios, en la eternidad de Dios. Y del cielo para abajo, vamos a ver cómo lo explica Salomón, del cielo para abajo todo está sometido a la esclavitud del dios Cronos. Del cielo para arriba hay eternidad. Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés, Eclesiastés 3, cuesta decirlo, 1:11, no tiene desperdicio. Vamos a buscarlo si tienes tu Biblia, porque es impresionante. Y así lo explica lo que pasa debajo del cielo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿debajo de dónde? Del cielo, ¿vale? Debajo del cielo está hablando, no arriba del cielo. Tiene su tiempo. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Ve pensando en tu vida, en qué tiempo estás. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. No desprecies ninguno de estos tiempos. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Este tiempo Cronos al que estamos sometidos genera estrés, afán, ansiedad. Yo digo, qué terrible vivir sometido. ¿Te imaginas un día sin reloj? No sabemos vivir sin reloj, ¿sí o no? Que el autobús pasa a tal hora, que el tren, mirando las horas del tren, que el tren no pasa, que no sé qué, que tengo que llegar al trabajo. Llegas a casa corriendo, es un estrés, como si se nos clavara ahí las púas. Y ahora vamos a ver por qué. Dice Eclesiastés, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y eso sí, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en su tiempo, que está por encima del cielo. Y ha puesto eternidad, Dios coge de arriba su eternidad y la pone en tu corazón. Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios quiere enseñarte a ti y a mí a vivir en el tiempo perfecto de la eternidad. ¿De dónde venimos? Pero se nos ha olvidado. Entonces, debajo del sol, aquí es donde la paciencia es la capacidad de soportar en virtud del tiempo. Todos estos tiempos los vas a pasar la mayoría, a no ser que tengas una vida muy corta. Y cada uno va a ser necesario. Ahora, ¿cómo lo vas a pasar? Quiero explicártelo a ti. Así, cuando un artista hace una obra, ¿qué es lo último que hace un artista después, por ejemplo, de pintar un cuadro? Lo firma, ¿sí o no? Le pone su... Dios es Dios en el pasado, no fue, es en el pasado, esto raya un poco en nuestra mente finita. Dios es en el presente y Dios es en el futuro. Dios no será, Dios es ya en el futuro. Y cuando Dios hace una obra, le quiere escribir su firma, y su firma es la eternidad. Porque Él mismo se llama el Eterno. ¿Y sabes cuál es el pincel con el que Dios firma la eternidad en tu vida? La paciencia. La paciencia. Y Dios empieza ahí, ¡tin! Esto sobra, esto aquí, y empieza a darle forma a su obra para grabar en ti la paciencia. Mira, es una cosa impresionante porque
todo lo que hace Dios, todo lo que Dios hace en tu vida suele parecer una eternidad. Uy, es como cuesta la espera. Porque el pincel, recuerda, es la paciencia. Y todo lo que Dios hace parece una eternidad. Le pareció a Sara una eternidad esperar por ese hijo. Por eso se impacientó. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a experimentar la eternidad aquí en la tierra, pero cuesta. Dios trata de escribir eternidad y ¿sabes qué hace el enemigo? Ha creado un sistema de esclavitud al tiempo cronos. Yo soy de una generación, aquí muchos no sois de mi generación, donde escribíamos cartas. Cuando Carlos y yo éramos novios, no había WhatsApp, no había email, no había esto de una foto inmediata, no había teléfono móvil, hemos vivido y hemos tenido una buena juventud y una mejor infancia. Esto está desgraciando la vida espiritual de las personas, la propia eternidad. Y nosotros escribíamos una carta y tardaba la carta una semana. Tenías que ir a correos, poner el sello, todavía me acuerdo, la lengua se te quedaba sabiendo el pegante ese. Y ibas a correo y tú mandabas la carta, escribías, ya no escribimos, ahora ya con el WhatsApp todo, ¿qué? Nos quitan, partimos las palabras, el interrogante solo al final, no sabemos ya la escritura, ¿cómo es? Antes había que poner todas las exclamaciones, los puntos de... Ahora nada. Y uno esperaba esa carta pacientemente. Cuando yo estudié en la universidad, no había ordenadores, estaban empezando. Cuando yo tenía que hacer un trabajo, tenía que ir a una biblioteca, buscar en el pasillo que la bibliotecaria me había dicho, hoy allí arriba tenía que subirme a una escalera, a coger el tomo número 4, todo empolvado. Hacer un trabajo era impresionante. Ahora, Google, en un instante tenemos todo. Antes esperábamos las cartas, ahora le escribes a uno y al minuto te dice, no me dejes en visto. ¿Pero qué es esto? Control. Ya es que esto nos controla la vida. Satanás está poniendo, no nos damos cuenta, es como nos está clavando ahí esa sensación de que tienes que vivir en la inmediatez. Hoy tienes que saber lo que ha publicado hoy en Instagram fulanita, por eso a mí no me veréis nunca en las redes. Poco, solo para evangelizar. No me veréis, yo esa esclavitud no la tengo. Ay, tengo que ver lo último. Uy, ¿no has visto lo último que ha publicado la youtuber Pepita de tal? O menganita de tal, hasta youtubers cristianos, que no tengo nada en contra de ellos, pero cuidado cómo estamos usando esto. Esto nos está robando el tiempo de Dios en nuestra vida, nos está robando. Y es como un afán, el enemigo está presionando con sus púas, clavándonos esos dientes de la inmediatez, del tiempo cronos. Mira, antes no se podía medir las centésimas de segundo, ahora una carrera lo define las centésimas de segundo. Es impresionante. Calentamos la leche al microondas y si es un minuto, uy, mientras voy a hacer esto. Yo soy fanática de aprovechar el tiempo y eso a veces es lo que me cuesta, que pierdo las cosas. Quiero aprovechar tanto tiempo que a lo mejor mientras está calentando la leche voy y termino de recoger la ropa que está tendida y hago una llamada, voy en el coche, llamo a mi madre y queremos aprovechar, ponemos los audios en 1,5 o en 2, o solo soy yo. En 1,5. Horroroso. Sentimos que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. No sabemos sentarnos a tomar un café, apagar el móvil y solamente mirarnos a la cara, disfrutar del momento. No sabemos hacerlo con nuestros hijos. Estresamos a nuestros hijos. Ya aquí, actividades extraescolares, ya aquí, y ahora lo cojo y que sacas el coche y no sé qué y no sé cuánto. Los maridos sí que desarrollan paciencia. Cari, ¿cuánto te falta? 2 minutos. Ya Carlos sabe que 2 minutos saca la calculadora, media hora. Yo sí, Cari, ya estoy. Es superior a mí. ¿Por qué? Porque es como que se me acorta el tiempo. Yo lucho todos los días. Entonces, a ver, que me centre. ¿Qué pasa? Que Dios quiere grabar esa eternidad
en nosotros, el pincel es la paciencia, pero cuesta. Por ejemplo, te lo voy a explicar así. Cuando algo es de Dios, te va a parecer una eternidad. Mira, hay días que tú estás en el trabajo y tienes tanto trabajo que llegan las 5 de la tarde y dices, uy, por ejemplo, estás trabajando en una obra o en una casa, lo que sea, y dices, uy, las 5 de la tarde y no he comido, se me ha pasado el día volando, uy, no me da tiempo, tengo que seguir. Pero tú ponte un ayuno. A las 10 de la mañana dices, las 10 de la mañana, y las tripas, crack, crack, crack. Pues casi que ya entregamos el ayuno, ¿no? Porque ya es casi la hora de almorzar. Así pasa con el ayuno. Una vigilia, cuando hacíamos vigilias de toda la noche, que vamos a tener que volver a eso, toda la noche, y uno mira el reloj, la 1:30, uy, las 3, y uno está con los amigos, sube a casa, espera un poquito, las 2 de la mañana, las 2:30, las 3, y a ti te parece tan corto el tiempo con los amigos, pero una vigilia se te hace eterno, porque Dios está grabando eternidad. Algunos están diciendo hoy que acabe ya. Se te está haciendo eterno porque es de Dios esta predicación, por eso se te está haciendo eterno. Entonces, si te das cuenta, cuando Dios quiere imprimir eternidad, es como que cuesta. Ese trabajo que no llega, esa sanidad que no llega, ese marido que no llega, ese piso que no llega, ¿verdad? Y entonces estamos ahí como... Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la firma de Dios en una pareja? Esperar a la intimidad hasta el matrimonio. ¿Qué quieres en tu vida de pareja? ¿La firma de la carne o la firma de Dios? Claro, qué bonito, esperar el tiempo de Dios. Qué bonito en el conocimiento que tenemos que nos permita tener paciencia con gozo, hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y tener la firma de Dios no es una tontería. Tener la firma de Dios en tu vida matrimonial no es una tontería. Haber esperado, haber sabido esperar el tiempo de Dios. ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿La firma de la carne o la firma de Dios? Padres, no les deis todo inmediato a vuestros hijos. Que vean cosas que les gusta y le digáis, no, esto es de papá, esto es de mamá. O no lo hizo Dios con el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Miles de árboles podían comer, dijo, este es mío. O no puede Dios, que es el creador, decir, esto es mío y no lo tocas. O no puedes tú como padre, o eres el que quita todas las figuritas para que el niño no toque ninguna. No, deja las figuritas y dile, esto no se toca, esto no es para jugar. Padres, no le deis todo a vuestros hijos, que quieren las zapatillas Nike. Vamos a esperar, vamos a ahorrar. ¿Por qué estamos metidos en deudas? Porque no hemos sabido ejercitar la paciencia. Porque lo queremos ya, ahora, yo me lo merezco, como el Corte Inglés, me lo merezco. Esa es la canción que te atormentan en las rebajas del Corte Inglés. Te lo mereces y lo sabes, dice la canción. No, en serio, así es todo el sistema del mundo. La generación de mis padres no se endeudaban, se esperaban. Mis padres compraron un piso, otro piso, un coche, otro coche, esperando, ahorrando, sacrificándose. Ahora no. Ay, no, es que te lo dan sin intereses. Mentira, que no es así. Que no te creas, mira la letra pequeña. Que durante un montón de años solo te tiras pagando intereses. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no ahorras? ¿Por qué no aprendes a estar con una televisión? Mira, mis hijos nos llevan diciendo que cambiemos la televisión 2 años. Y su padre y yo, no es necesario, de momento no es una prioridad, porque hay que tener prioridades en la vida. Dejemos de vivir como vive el mundo, toda la codicia de los ojos. Por eso, si tú no enseñas a tu hijo a esperar, a que un día tú estés preparando una comida que le gusta y le digas, no la toques porque es para unos invitados. Ay, no, pero el niño, es que el niño quiere, pobrecito el niño, mi niño, que yo le voy a dar. Y queremos consentir todo a nuestros hijos. Y luego, cuando llegan a la adolescencia, como les habéis dado móvil, a los 8, a los 7, algunos a los 6, a los 12, ya sabéis que yo hasta los 16 años no le daría un móvil a ningún niño. Pero bueno, como vosotros hacéis lo que queréis, ¿qué pasa? Que le dais un móvil, le empezáis a alimentar todo lo que entra por los ojos y luego os lleváis sustos. Ay, que mi niño dejó embarazada a una niña, claro. Si no le has enseñado nunca a esperar. No le has dicho que no a un móvil aunque lo tengan sus amigos. No le has dicho, espera a comprarte esas zapatillas. No queréis. Y luego queréis que el niño en la adolescencia no tenga problemas. Hay que empezar en la infancia.
¿Qué estás grabando en el corazón de tus hijos? ¿La firma de la carne o la firma de Dios? Porque cuando Dios está haciendo algo, duele. La espera cuesta. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es tener la firma de Dios en todo. Y la Biblia dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Quiero que sepas que si tú estás esperando por un milagro, sea el que sea, una sanidad, un esposo, es más importante lo que Dios está marcando en tu corazón en el tiempo de la espera que la respuesta del milagro en sí. Escucha esto. Es más importante lo que Dios está haciendo con su pincel, grabando la eternidad. Que aprendas a vivir por encima del cielo, no por debajo del cielo, sometido a ese sistema del cronos que nos estresa y nos afana. Y no digo que no haya que tener reloj ni que haya que llegar puntual al trabajo, no estoy diciendo eso. Y muchas veces Dios lo está haciendo. Hebreos 11 dice que todos esos hombres y mujeres que los llaman héroes de la fe murieron sin recibir lo prometido, y alguno dirá, tan bobos. Y yo pienso, ¿qué les deparará la eternidad a esos hombres que murieron creyendo y esperando sin recibir? Eso sí, en esta tierra, no te olvides que la vida no acaba en esta tierra. El que está muerto está más vivo que tú y que yo. Una persona en Cristo muerta ahora mismo está más vivo que tú y que yo. ¿Qué les esperaría en la eternidad a esas personas que no recibieron? El milagro de Dios no está en la respuesta, sino en el tiempo que tú esperas por la respuesta, en la necesidad de nuestro corazón que surge en la espera. Mira, ¿sabes por qué Israel es una máquina número 1 en descubrimientos científicos y tecnológicos? El riego por goteo, el tomate cherry, todo eso lo inventó Israel. La memoria USB, la EpiLady, un montón de cosas que no sabéis. Porque cuando Israel llegó, esa maquinita que era una tortura, que te arrancaba el pelo de raíz y tú sentías que te estaban sacando la piel. ¿Quién la probó? Yo la probé, la EpiLady. ¡Ay, una maquinita que te saca los pelos de...! Y yo cuando la probé dije, madre mía, qué tortura. No sé si prefiero la cera. Bueno, ahora ya está la depilación esa láser. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no queremos la espera. Israel llegó, se encontró con un desierto y la necesidad le hizo empezar a pensar, porque cuando te lo dan todo en la vida, es lo peor que puedes hacer, darle todo a un hijo. No tiene necesidad de nada, no se va a esforzar, no va a pensar. Pero las grandes empresas surgieron de personas que después de mandar 1, 2, 3, 4, 5, 20 currículums, nadie le contestó y dijo, tengo que hacer algo, y empezó a pensar. Israel se encontró con un desierto, empezó a repoblar, a reconstruir en el 48, cuando fue declarado el Estado de Israel, con kibutz, con los que habéis ido a Israel, y empezaron a pensar, sacan agua del desierto, producen agua de la atmósfera, es una cosa impresionante. Y en esa espera ocurren los verdaderos milagros. Y las cosas que Dios hace en mi vida, las que de verdad dejan una huella para la eternidad, cuesta horrores esperar, porque va en contra de nuestra naturaleza carnal. Y en ese proceso Israel desarrolló estrategias, procesos. Ahí tú y yo desarrollamos disciplinas espirituales. Si Dios inventa una excusa para que tú vengas a su presencia, y cuando la gente ya tiene papeles, ya tiene trabajo, ya se ha casado, ya tiene hijos, qué pena, Dios empieza a bajar escalones. Dios estaba aquí, ay, pastor, ore, que es que mi familia, que tengo que traer a mi familia, que no tengo papeles, que a ver si me ayuda, que necesito buscar un piso, usted no sabe de una habitación. ¿Y cómo buscamos a Dios y pedimos oración? Pero Dios nos empieza a contestar y empezamos a bajar a Dios un escalón, otro escalón, otro escalón, otro. Oye, fulanito, que hace tiempo que no te veo. No, es que estuve en Disney World, París, con mi familia. Es que ya tengo trabajo, ya, claro, tenemos que tener... Ay, y ahora el fin de semana que viene nos vamos a Andorra a esquiar. Te prefería cuando no tenías nada. Por eso, en la espera ocurre el milagro, donde Dios deja la huella de su firma en nuestros corazones. La paciencia, qué buena es. Así que, si tú estás, algunos tenéis caras de estar esperando algo. Si tú estás esperando por ese esposo, estás esperando que tus hijos cambien, que tu esposo sea más cariñoso, que tu mujer
sea más sensual, no lo sé, lo que estés esperando. Que tu suegra se vaya de casa. No sé lo que estás esperando. Pero quiero que sepas que ahí, donde vas muriendo, porque en la espera se va muriendo este afán del tiempo cronos y la eternidad. Dios empieza a plasmar esa eternidad en nosotros. Y hay cosas como Abraham que vamos a estar años esperando. Yo llevo 30 años orando por mi familia. Y en esos 30 años Dios está marcando tantas cosas en mi corazón. La perseverancia de hablar, la perseverancia de orar, de buscarlo a Él, porque Dios busca, repito, excusas para que tú acudas a Él, para que tú vengas a Él, como Dios te ama. Que el milagro no es lo que Él nos da, el milagro es su presencia. Ese es el milagro. Y Dios sigue poniendo su firma y te vas a dar cuenta, quizá cuando recibas alguna respuesta, que la respuesta era inferior a lo que Dios estaba haciendo en tu corazón mientras esperabas. Y todo lo bueno lleva tiempo. Una joya buena es cara porque ha llevado su tiempo. Extraerla, pulirla, formarla, engastarla. El vino, el mejor vino, el que lleva tiempo. El jamón, todo lo que tú busques bueno, lo rápido, la comida rápida es basura. ¿Sí o no? Todo es rápido, ahora tiene que ser todo rápido. Yo personalmente, la manera donde más me conecto con lo que está por arriba del cielo, porque repito, tengo que luchar con esas púas del tiempo cronos todos los días, que es que te pones a orar y te acuerdas de todo lo que no has hecho. Estaba en la adoración y de repente me vino a la mente la plancha. ¿Apagué la plancha o no la apagué? Y yo, ¿what? O sea, ¿qué es esto? Estoy aquí y viene Delicia, que dice, Joan, que vengas a probarte el micrófono. Digo, ahora no, en la adoración no, estoy adorando a Dios, nadie me va a robar eso, pero ¿qué es esto? Y estamos orando y nos entra un WhatsApp, ay, es que es importante, es de la iglesia, es que es un discípulo, somos tan espirituales. Pero lo más espiritual es que tú pases tiempo con Dios. Todo por debajo de Dios, tu esposo por debajo de Dios, tus hijos por debajo de Dios, tu trabajo por debajo de Dios, los discípulos, todo por debajo de Dios, Dios aquí. Y eso requiere tiempo. Yo personalmente, la manera cuando más consigo entrar en lo eterno es orando en su presencia. Y el segundo, evangelizando. Cuando yo evangelizo, mira, puede hacer menos 20 grados bajo cero, no siento ni el frío. No siento nada, se me olvida la noción del puedo estar 4 horas hablando y se me han pasado como 5 minutos. Entras en lo eterno. Cuando tú te pones a adorar, buscar por ahí, avivamiento en, ¿dónde es? Asbury, una universidad en Estados Unidos. Empezaron un día como una reunión normal en una capilla y llevan días sin parar orando. Entraron en lo eterno, entraron en la dimensión de la eternidad, donde te pierdes con Dios. Ese es mi momento de paz, ese es mi momento de el pedacito de cielo que tengo aquí en la tierra. Por eso no hay otra manera. Si te está doliendo, si estás esperando, estás en el proceso correcto. Vas a desarrollar paciencia porque ya tienes el conocimiento de las promesas de Dios y Dios está grabando su eternidad. No te quejes porque entonces no es paciencia. ¡Gózate! Señor, gracias por lo que ha costado. Nunca te olvidarás de ese piso que costó que llegara, de ese esposo que costó, de ese hijo que estuviste años orando. No te vas a olvidar nunca. Mira, uno no se convierte en padre cuando nace el hijo. Todos esos 9 meses te vas convirtiendo en padre, pensando, buscando, leyendo libros, te vas convirtiendo. Un título, un cirujano, el título no le da la capacidad de ser cirujano. Es todo el proceso, las prácticas que hizo, las noches sin dormir, el estudio, los exámenes, lo convirtió en un cirujano, no el título, ¿entendéis? ¿Quieres eternidad? Y algunos cuando Dios ha querido plasmar eternidad, ¡uy, qué martirio! ¿Cómo quieres ir al cielo entonces? Si quieres la vida eterna, tienes que empezar aquí a disfrutarla. Pero a causa de nuestra naturaleza, cuando Dios con su pincel de la paciencia quiere imprimir su firma en los procesos de tu vida, cuesta. Pregúntate, ¿cuál es la firma que prevalece en tus relaciones, en tu vida de pareja? ¿La firma de la carne o la firma de Dios? Piensa. Así que dejemos ese concepto de, oh, yo aquí sufriendo porque es que yo soy tan espiritual. No.
ya no hay necesidad de eso. Espera con esperanza, con gozo, a causa de sus promesas, a causa de que Cristo tuvo paciencia y Él está en ti. Todo lo puedes en Cristo, todo es todo. Pasar por la muerte de un familiar, quedarte sin trabajo, que tu marido se vaya con otra, que tu mujer se vaya con otro, que a tu hijo le diagnostique una enfermedad. Esta es la vida terrena, esta es la realidad. Toca el suelo si has idealizado la vida cristiana. Y Dios va a empezar con su pincel de la paciencia a firmar eternidad en ti. Y en ese proceso, wow, vas a desarrollar cosas maravillosas. Vas a conocer a Dios en una profundidad impresionante. Por eso, Señor, en esta mañana queremos reconocer que todo lo que tú haces es por amor a nosotros. Que tú has sido un Dios paciente con nosotros, Señor, y que si hoy estamos aquí es porque tú no nos has pagado conforme a lo que merecíamos, porque has extendido tu gracia y tu favor. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y volveos al Señor, porque misericordioso es. Hoy quiero volverme a ti, Señor. Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, yo te invito a que hoy lo hagas. Yo te invito a que hoy compruebes su misericordia. Y hoy le digas, Señor, hoy necesito arreglar mis cuentas contigo, hoy necesito pedirte perdón. Hoy necesito reconocer que he vivido a mi manera, que he vivido quejándome, blasfemando, odiando, robando, adulterando. Pero, Señor, hoy entiendo que siendo tú un Dios santo me das la oportunidad de pedirte perdón y de aceptar que tu Hijo Jesucristo es el único camino al cielo. Es el único que pagó el precio de mi pecado y hoy lo acepto. Hoy abro mi corazón porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón a Jesús? Porque si le dices que no hoy, quizá no va a haber más oportunidades, porque Él es el que decide el tiempo. Él habita la eternidad. Y hoy yo quiero aceptarte, Cristo. Yo quiero abrirte mi corazón, mi vida y decirte, ven a morar en mí, límpiame, perdóname. Quiero conocerte, quiero recibir hoy ese perdón y esa paternidad tuya. Y hoy queremos, Señor, pedirte perdón por las veces que no hemos entendido lo que tú estabas haciendo. Y nos hemos quejado y hemos creído que lo más importante era que tú nos contestaras. Ese control que muchas veces nos lleva a perder de vista lo eterno. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido esas púas, esos dientes de la inmediatez, del tiempo cronos, de no saber disfrutar el presente, de no saber disfrutar de los hijos, de la familia, de no saber disfrutar de tiempo sin mirar el reloj contigo? Perdónanos, Señor. Gracias por esa espera que estamos esperando, por sanidad, por esa vivienda, por ese trabajo, por ese esposo, por ese hijo. Señor, qué bueno, porque estás haciendo algo hermoso en nuestros corazones. Gracias por la espera, porque puedo esperar con gozo y con esperanza a causa de tus promesas y a causa de que tú eres fiel. Y tú me has dicho que espere con ansias tu venida y te pido perdón cuando dejo de esperar tu venida. Cuando me enredo en lo temporal, cómo cuesta respirar eternidad. Cómo cuesta respirar eternidad en la temporalidad, Señor. Pero recuérdame que vengo de lo eterno y voy a lo eterno. Que me hiciste eterna para encontrarme contigo, Señor, porque tú eres el eterno. Y hoy queremos morir a nosotros mismos. Morir a la temporalidad, morir a la queja, morir a cómo vive el resto de las personas que no tienen el conocimiento de ti. Quiero dejar de hablar queja. Quiero dejar de exigir a los demás. Quiero entender, Señor, que cada pequeño o gran tiempo de espera es necesario para que tú pongas tu firma en este proceso. Yo quiero enseñar a mis hijos a esperar, a tener la firma del Eterno. Yo quiero, si eres joven, di, Señor, pon tu firma de eternidad para que yo espere a la intimidad el día del matrimonio.
Quiero esperar en la economía. Quiero dejar de vivir por la codicia de los ojos. Tenerlo ya, ahora. Quiero aprender, Señor, a esperar en ti. Y en ese tiempo, Señor, de espera, a buscarte más, a desarrollar disciplinas, a desarrollar un corazón que espera con gozo, que yo me pueda parecer más a Cristo. Así quiero, Señor. Así quiero entender hoy la paciencia como tú la ves. Gracias, Señor. Forma mi corazón.